Yo quisiera, hermanos, entrar en un momento de oración a nuestro Dios. Oramos, Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Padre, porque has bendecido nuestras vidas. Gracias porque a cada momento, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo está con nosotros, bendito Dios. Tú has dicho también que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, Padre, ahí está la presencia tuya, bendito Dios. Por eso creemos, Padre, creemos firmemente que la presencia tuya está aquí en este lugar. Tú has dicho, Señor, que tus ojos siempre estarán fijos, Señor, sobre nosotros. Y así lo hemos creído, Señor. Por eso en esta hora, Padre, pedimos que tú seas quien bendigas tu palabra, Señor, la cual vas a hablar en esta hora. Gracias, Señor, porque tú respaldas tu palabra, la palabra que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, porque hay lugares, Padre, hay lugares donde tu palabra, Señor, ya no se puede escuchar, pero te damos gracias, Padre, porque aquí todavía podemos hablar tu palabra libremente, Padre. En esta hora, bendito Dios, queremos bendecir, Padre, la vida de cada uno, de aquellos que han dejado sus peticiones en este lugar, bendito Dios. Tú sabes, Señor, y has tenido, Señor, has marcado la vida, Padre, de cada uno de tus hijos, los cuales están en estas peticiones, Señor, y conoces sus condiciones, Padre, conoces sus necesidades y sabemos, Padre, que tú las vas a suplir de acuerdo a tu voluntad. También, Padre, te damos gracias por tu pueblo que ha respondido, bendito Dios, trayendo las ofrendas, Padre. Gracias, Señor, te damos porque has puesto en sus corazones traer, Señor, las ofrendas, traer los diezmos, Padre. Te pido que tú se los devuelvas en muchas bendiciones. Bendiciones, Padre, en sus personas, bendiciones en su familia, bendiciones en su hogar, bendito Dios. Gracias te damos, Padre, y nos preparamos para escucharte en este momento. En Cristo Jesús, alabamos tu nombre. Amén, amén y amén. Aleluya. Ahí donde están en sus hogares, hermanos, póngase cómodo para escuchar la palabra de Dios en esta hora. Es precioso, hermanos, cuando la gente a veces nos habla y muchas veces nos hace entender que mucha sabiduría en nosotros. Nos hace entender que la gente nos hace entender, hermanos, que muchas veces lo sabemos todo. Pero muchas veces, hermanos, también nosotros adoptamos lo que la gente nos dice y muchas veces dejamos fuera a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros o hace en nosotros. Y yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde el tema, hermanos, despertando el Espíritu. Despertando el Espíritu. Y ahí en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 14, dice de la siguiente forma. Yo quiero que ahí en sus hogares, hermanos, usted también busque la cita bíblica y quiero compartir este pasaje con ustedes. Dice de la siguiente forma: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel,
hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, o sea, de su Dios. Amén. Despertando el espíritu. Y el espíritu de todo el remanente, dice la palabra del Señor. Y el espíritu de todo el remanente del pueblo. El pueblo, hermanos, el pueblo regresó a Dios por el camino del deber. Por el camino del deber al asistir, hermanos, a los ministros de Dios. Y nos dice que cuando el pueblo de Israel, hermanos, cuando el pueblo de Israel recibió o vio que podía hacer algo, ellos rápidamente entendieron, hermanos, que quien estaba despertando ese espíritu era Dios. Entonces vemos, hermanos, que la palabra del Señor tiene éxito cuando por su gracia, hermano, cuando por su gracia Él despierta nuestro espíritu para cumplir la obra del Señor. Qué hermoso es, hermano, cuando vemos que el pueblo camina en el camino del deber. Qué hermoso es cuando el pueblo adopta la obra del Señor. Y qué hermoso es, hermano, cuando el pueblo llega al éxito. Cuando vemos, hermanos, que ese pueblo llega al éxito por la gracia de Dios. Entonces, Dios, hermanos, Dios despierta nuestro espíritu para cumplir, hermano, para cumplir esa obra en nosotros. Hermano, es en el día del poder divino que somos hechos voluntarios para servirle al Señor. Cuando Dios tiene, hermano, cuando Dios tiene una obra que hacer, siempre va a encontrar, hermano, a los hombres. Siempre va Él a hacerlos aptos para hacer la obra a lo cual Él le tiene destinada, que va a ser el hombre. Si el hombre, hermanos, si el hombre no está capacitado, el Señor lo capacita. Si el Señor ve que aquel no sabe hacer la obra, el mismo Señor le da las directrices para que él pueda realizar la obra para lo cual ha sido llamado. Entonces vemos, hermanos, que cada uno, hermanos, cada uno ayudó como era su habilidad. Y esto hicieron, hermanos, con respeto al Señor su Dios. Entonces vemos, hermanos, que cada hombre, cada hombre que formaba parte del remanente del pueblo de Dios, Dios encuentra a muchos que son aptos y a los que no son aptos dice: yo los voy a enseñar, yo les voy a despertar ese espíritu. Y qué hermoso es, hermanos, qué hermoso es cuando Dios actúa en nuestras vidas. Qué hermoso es cuando Dios hace maravillas en nuestras vidas. Pero vemos, hermanos, que los que han perdido tiempo, hermano, los que han perdido tiempo, tienen que redimir ese tiempo. Y mientras más tiempo hemos saqueado, hermano, hemos saqueado con la necedad, hermano,
más apresurados deberíamos de estar por recuperar el tiempo perdido. ¿Cuánto tiempo se ha perdido? ¿Cuánto tiempo el hombre ha perdido? ¿Cuánto tiempo, hermanos? El hombre ha perdido en su necedad, no buscando al Señor, no entendiendo al Señor, no haciéndole caso al Señor, no obedeciéndolo. Pero este tiempo, hermanos, este tiempo es el tiempo de apresurarse, hermanos. Es el tiempo de apresurarse para recuperar ese tiempo perdido. Entonces, hermanos, Dios encuentra al pueblo, hermanos, los encontró en el camino de la misericordia. Y Dios siempre va a encontrar, hermano, a su pueblo, lo va a encontrar en el camino de la misericordia. Porque Él lo que quiere despertar en su pueblo es ese espíritu, hermano, de servicio. Ese espíritu de adoración, quiere despertar ese espíritu de alabanza, quiere despertar ese espíritu, hermano, el cual lo haga ver que la obra siempre ha sido del Señor, es del Señor y seguirá siendo del Señor. Entonces, los que trabajan para el Señor, hermano, los que trabajan para el Señor, siempre lo van a tener con ellos. Y si Él está con nosotros, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién puede hacernos frente? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Esto, hermano, esto debiera de alentarnos a nosotros a ser más diligentes al Señor. Esto debería de despertar en nosotros, hermanos, el querer como el hacer. Esto debería de despertar en nosotros, hermanos, ese gozo de servir. Pero vemos, hermanos, que Dios, hermanos, nos habla en esta hora y dice, despertando el espíritu. Es momento de despertar, dice ese espíritu. Y en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 12, Ageo capítulo 1, versículo 12, y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces, vemos, hermanos, que he despertado el espíritu, hermano, para obediencia y temor a Dios. Para obediencia y temor a Dios. El pueblo, hermano, comenzó la reconstrucción, hermano, del templo. Tan solo 23 días después del primer mensaje de Ageo. Era muy raro, hermano, que el mensaje de un profeta produjera una respuesta tan rápida. Viene el profeta Ageo y le dice al pueblo, es necesario que todo aquel que tenga habilidad, que todo aquel que tenga mano de obra calificada se presente, porque es necesario, va a ser usado para el servicio. Y el que no tenga habilidad,
va a recibir una capacitación. Aleluya, hermano. Entonces, eso a nosotros nos da a entender que si el Señor está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Qué precioso es, hermanos, cuando Dios despierta, hermanos, ese espíritu de obediencia. Qué precioso es cuando Dios despierta ese espíritu de temor, hermanos, de temor a Dios. Entonces vemos, hermanos, que el pueblo escucha, hermano, escucha el sermón del profeta y rápidamente responde. Entonces, ese es un punto, hermano, un punto excelente. Es, hermano, el punto importante en el cual nosotros también debemos de hacer eso. Solo lo que muchas veces se hace, hermanos, es que muchas veces Dios nos habla de cualquier forma. Dios nos llama, hermano, Dios despierta en nosotros el espíritu de obediencia, espíritu de temor a Dios. Pero cuando ya dejamos, hermanos, por un momento de escuchar su palabra, muchas veces se olvida. Pero Dios, hermanos, quiere despertar en ti ese espíritu, despertando el espíritu, hermanos. Esdras capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel que estaba sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron. Escuche bien, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Estaban con ellos apoyándolos. Entonces, hermanos, Dios despierta el espíritu y lo despierta, hermanos, para edificar la casa del Señor. Era necesario que el espíritu de servicio que hay en el hombre, hermano, fuera despierto para servir, fuera despierto para ponerlos en las manos del Señor. Era necesario, hermano, que ese espíritu fuera despierto para edificar la casa del Señor. Se levantaron entonces, dice, y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. O sea, hermanos, que en ese tiempo, hermanos, los profetas daban el mensaje, los profetas llevaban la noticia, los profetas decían qué cosa era lo que iba a hacer el pueblo. Pero no por ello, hermanos, no por ellos ellos hacían, hermanos, como se hace en este tiempo. En este tiempo, hermanos, en este tiempo solamente, y eso no lo hay aquí, pero muchas veces, hermanos, se pone al pueblo a trabajar. Y el profeta, hermano, o el pastor o el evangelista se va a guardar, hermano, en su oficina. Pero lo que aquí, hermanos, dice, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces el pueblo por ningún momento, hermanos, se quedaba solo. Si el pueblo jalaba, hermano, si el pueblo contribuía en el trabajo,
también ahí estaban los profetas. O sea que eso nos quiere dar a entender, hermanos, nos quiere dar a entender que nosotros tenemos que ir por delante. Y qué precioso es, hermanos, qué precioso es cuando el pueblo responde para reedificar, hermanos, para reedificar la casa de Dios, para servirle en la casa de Dios. En ocasiones, hermanos, Dios envía profetas para que alienten y fortalezcan a su pueblo. Para lograr esto, hermano, Ageo y Zacarías no solo predicaron, hermanos, sino que también se involucraron en el trabajo. Ellos dijeron, vamos a estudiar bien el caso, vamos a ver qué cosa es lo que hay que hacer, pero si yo no sé pegar ladrillo, puedo pegar otra cosa. Si yo no puedo hacer la mezcla, puedo acarrear agua. El caso es, hermano, el caso es que estos profetas en ningún momento, hermanos, dejaron solo al pueblo, sino que ellos también se involucraron en el trabajo. Y en la iglesia de hoy, hermanos, Dios designa voces proféticas que nos ayudan, hermanos, en nuestro trabajo. Que nos ayudan en nuestros trabajos. Y ahí en el libro de Efesios, hermanos, Efesios capítulo 4, del versículo 11 al versículo 13, dice de la siguiente forma: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar, escuche bien, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Entonces vemos, hermanos, vemos que su ministerio, hermano, tiene el mismo efecto en nosotros como la tuvo el de Ageo y Zacarías en el pueblo de Israel. Es el mismo efecto que tiene, porque es palabra, es mandato de Dios, son órdenes de Dios. Y en el libro primero de Corintios, capítulo 14, versículo 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y consolación. Entonces, hermanos, a su vez nosotros debemos alentar a aquellos que nos traen las palabras de Dios, hermanos. ¿Qué hubiese sido de Ageo? ¿Qué hubiese sido de Zacarías, hermano? Si ellos solamente vienen, dan el mensaje y cada quien a su casa, llega el día de trabajar en la reedificación y ninguno se presenta. Ni siquiera se presentan los profetas. Pero damos gracias a Dios porque el pueblo entiende, hermano, cuando es el llamado de Dios. Dios, hermanos, en este tiempo, hermano, está llamando para edificar la casa del Señor. Y eso es lo más precioso. En el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 2, entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, escuche bien, se levantaron y edificaron un altar del Dios de Israel para ofrecer holocausto sobre él. Aleluya, hermano. El pueblo le había entendió el mensaje de los profetas.
Entendió, hermano, entendieron, hermanos, que la orden que venía no era del hombre, sino era orden de Dios. Los intrigó tanto, hermanos, los animó tanto a ellos que dice, se levantaron y edificaron un altar al Dios de Israel. Porque ellos tenían ese deseo, hermanos, de ofrecer holocausto. Les despertó ese espíritu, hermanos, ese espíritu de adoración, ese espíritu de ofrendar. Entonces los judíos, hermanos, los judíos construyen su altar como uno de sus primeros actos oficiales. Y esto simboliza, hermanos, simbolizaba la presencia y la protección de Dios. Ellos habían entendido, hermanos, ellos habían entendido que detrás de todo esto, detrás de los profetas que venían a hablarles, ahí estaba, hermano, la presencia y la protección de Dios. Además, hermanos, mostraban, hermanos, su propósito como nación y su compromiso de servirlo solamente a Él. Ellos dijeron, solamente a ti te vamos a servir, Señor. Solamente a ti te vamos a ofrecer holocausto. Solamente para ti es este altar, porque hemos conocido, hemos entendido que la presencia y la protección tuya está con nosotros. Entonces Dios, hermanos, Dios nos dice en este tiempo, Dios nos dice en esta hora que Él está con nosotros. La presencia, hermanos, y la protección de Dios siempre va a estar sobre roca de ayuda. Y eso es lo más hermoso, hermanos. Pero tenemos que entender, hermanos, el mensaje de Dios a través, hermanos, de los 5 ministerios. Zorobabel, hermanos, ofreció holocausto como lo indicaba la ley de Moisés. Así fue que Zorobabel ofreció ese holocausto. Y en el libro de Levítico capítulo 1, versículo 7, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Zorobabel ofreció holocausto como lo indicaba, hermano, la ley de Moisés. Los sacrificios, hermanos, eran esenciales porque demostraban, hermanos, que el pueblo estaba buscando la guía de Dios. El pueblo no buscaba otra cosa, hermanos. El pueblo buscaba siempre esa protección de Dios. El pueblo siempre buscaba la guianza de Dios. El pueblo siempre buscaba, hermanos, esa presencia del Señor. Entonces vemos, hermanos, que lo que tenemos que buscar en este tiempo es lo mismo. Servirle al Señor, hermanos, con todo nuestro corazón. En el libro de Ageos, hermanos, capítulo 2, versículo 4. Sin embargo, a ustedes les digo, Zorobabel, Josué y todos ustedes que son el pueblo del país, que no se desanimen, pónganse a trabajar y yo estaré con ustedes. Pónganse a trabajar y yo estaré con ustedes. No se desanimen. No se desanimen, pónganse a trabajar y yo estaré con ustedes. Vemos, hermanos, que Dios, hermanos, despierta el espíritu para quitar el desánimo. Dios quiere despertar tu espíritu. Está despertando tu espíritu
Porque Él quiere quitar el desánimo de tu vida. Él te está diciendo, no te desanimes. Póngase a trabajar y yo voy a estar con ustedes. Entonces lo que tenemos que hacer, amado pueblo del Señor, lo que tenemos que hacer es esforzarnos y trabajar. Esfuércense y trabajen. Judá, hermano, Judá ya había regresado a la adoración a Dios. A la adoración de Dios había regresado Judá. Y él había prometido, hermano, bendecir sus esfuerzos. Ahora era el tiempo, hermanos, en que ellos debían de trabajar. Debemos, hermanos, debemos de ser personas, debemos de ser un pueblo, hermanos, un pueblo de oración. Dios a cada momento y todos los días nos invita, hermanos, para que, y nos habla a través de su mensaje, y nos dice, tienen que ser un pueblo de oración. Tienen que ser un pueblo que se nutran de la palabra, que estudien la palabra. Pero también dice, tienen que rendir culto a Dios. Tienen que rendir culto a Dios. Mucha gente, hermanos, mucha gente dice, qué aburrido es. Qué aburrido es entrar en oración, estar en oración. Pero ¿sabe por qué? Porque no has entendido el verdadero trabajo, el verdadero esfuerzo que Dios te ha puesto en tu vida. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es ser un pueblo de oración. Una iglesia de oración, una iglesia entregada a escuchar, hermano, la voz de Dios a través de su palabra. Pero también la palabra de Dios dice, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Muchos ya lo tienen por costumbre. Pero si tú quieres ser un pueblo que prospere, hermano, un pueblo que triunfe, un pueblo que siempre obtenga la victoria en Dios, tienes que rendir culto al Señor. Pero vemos, hermanos, pero a la larga, hermanos, debemos hacer lo que Dios tiene en mente para nosotros. Tenemos que estar escuchando siempre al Señor. Tenemos que prestar oído siempre al Señor. Escuchar, hermano, lo que Él tiene para nosotros. Obedecer, hermano, lo que Él nos diga, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él en este tiempo, hermanos, en este tiempo, Él quiere cambiar al mundo por medio de nosotros. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Amado pueblo, Dios quiere cambiar al mundo. Pero ¿sabes por qué te dejó? ¿Sabes por qué te llamó? ¿Sabes por qué envió a los profetas a hablarte? A traerte el mensaje, a decirte que si tú no tienes habilidad, Él te va a capacitar. Te está diciendo, porque yo quiero cambiar al mundo, pero lo voy a hacer contigo. El Señor ya ha puesto su dedo sobre ti. El Señor ya te ha escogido. Y eso es lo más maravilloso. Porque Dios ha dicho, tú me eres útil. Si Dios, hermanos, si Dios ya puso el dedo sobre ti, Dios ya puso sus ojos sobre ti, déjame decirte que una larga jornada te espera. Una larga jornada te espera. Y eso es lo más maravilloso. Dios, hermanos, Dios le ha dado a usted una tarea, hermanos, para realizar. ¿En dónde la va a realizar? La va a realizar, hermanos, en su casa.
La va a realizar, hermano, en su trabajo, la va a realizar en su escuela, la va a realizar en el camino, la va a realizar aún en la iglesia. Ha llegado, hermanos, ha llegado el tiempo en que debe esforzarse y trabajar para el Señor. Esforzarse y trabajar para el Señor. Dios, hermanos, te está diciendo, no te desanimes. Tú puedes, dice el Señor, no te desanimes. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Los profetas nunca dejaron al pueblo. Y Dios nos está diciendo, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar. Si yo te he llamado, yo voy a estar contigo. Solamente no te desanimes. Yo quiero despertar ese espíritu, dice el Señor. En el mismo capítulo 2 de Ageo, capítulo 2, versículo 23. Pero yo he elegido a Zorobabel, y cuando llegue ese día lo tomaré y le daré toda mi autoridad. Yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré. Dios, hermanos, dice, y cuando llegue ese día lo tomaré y le daré toda mi autoridad. Entonces, hermanos, despertando el espíritu para ejercer toda autoridad. Para ejercer toda autoridad. Dios, hermanos, cierra su mensaje para Zorobabel con esta afirmación tremenda, hermanos. Con esta afirmación tremenda, y le dice, porque yo te escogí. Porque yo te escogí. Tal proclamación, hermano, es también para nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos para Dios. El que te ha traído aquí no es el hombre. El que te ha traído aquí es aquel que despertó ese espíritu dormido que tenías y te ha traído aquí a sus atrios. Pero ¿sabes por qué? Él te escogió porque tiene algo que tú vas a hacer. Tiene un propósito para ti. Tiene una encomienda para ti. Y esta encomienda, ¿sabes qué es? En el que ha dicho, yo quiero cambiar al mundo. Yo lo quiero cambiar, pero no lo voy a hacer solo. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escuche bien, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que usted no fue escogido el día que usted llegó aquí a Roca de Ayuda. Usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo más bello. Eso es lo más bello que Dios te está diciendo en este día. Te está diciendo porque yo te escogí. Y muchas veces, hermanos, el hombre se jacta diciendo, es que yo vine a los pies del Señor. Desde que yo me convertí, desde que yo busqué al Señor. Déjame decirte que Dios te está diciendo en esta hora, yo fui el que te escogí. Y te escogí, dice, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Aleluya, hermanos. Qué preciosidad lo que Dios ha hecho en nosotros. Qué preciosidad, hermano. Dios te está diciendo, yo te escogí. Y yo te escogí, dice, porque yo quiero que tú seas santo. Porque yo quiero que tú seas sin mancha delante del Padre.
Aleluya. Esta verdad, hermanos, esta verdad debe hacernos ver, hermanos, nuestro valor a los ojos de Dios. Y nos debe motivar, hermanos, para que trabajemos para Él. Si yo antes, hermano, hubiese yo escuchado todo esto, hermanos, yo creo que desde muy pequeño, hermano, le viniera yo sirviéndole al Señor. Y yo puedo decir, hermano, yo lamento tanto no haberle servido al Señor cuando era joven. Pero doy gracias a Dios porque Él ya me había escogido desde antes de la fundación del mundo. Llegó el momento en el que Él me trajo para servirle, despertó ese espíritu en mí y hoy estoy para adorarle y alabar a mi Señor. Entonces hoy Dios te ha traído, una porque te escogió, otra porque ha visto la habilidad que hay en ti. Y está despertando ese espíritu para que tú le seas útil aquí en su pueblo. Entonces vemos, hermanos, vemos que cuando en los momentos en que se sienta deprimido, recuerde siempre que Dios me ha escogido. Si en este tiempo, hermanos, en toda esta pandemia en la cual está envolviendo, hermanos, al mundo, te sientes desanimado, te sientes deprimido y sientes, hermanos, que se te está cerrando el mundo. Sientes que ya nos das una. Recuerda, hermano, amado pueblo, que Dios te ha escogido. Y le dijo al pueblo, yo voy a estar con ustedes. Y yo voy a estar con ustedes. Yo no me voy a ir, solamente anímense. El mensaje, hermanos, de Ageo para el pueblo buscaba, hermanos, reorganizar las prioridades. Ayudarlos, hermanos, para que dejaran de preocuparse. Y motivarlos para que siguieran construyendo el templo. Al igual, hermanos, que ellos, a menudo, hermanos, colocamos nuestra comunidad personal en una prioridad, hermano, más alta que la obra de Dios y la verdadera adoración. Muchas veces, amados hermanos, ponemos nuestras prioridades arriba, hermanos, de la adoración a Dios. Pero Dios te está diciendo en este día, te está diciendo: yo soy tu prioridad. Yo soy tu prioridad. Si yo te he escogido, yo soy tu prioridad, dice el Señor. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 14. Zacarías, capítulo 4, versículo 14. Él me explicó: estos dos olivos representan a Zorobabel y a Josué. El Dios de toda la tierra los ha elegido para que estén a su servicio, despertando el espíritu para ejercer, hermanos, el real sacerdocio. Zacarías, hermanos, deseaba saber qué son los dos olivos. Zorobabel y Josué, el príncipe y el sacerdote, estaban dotados de los dones y gracias del Espíritu Santo.
vivieron, hermanos, al mismo tiempo y ambos fueron instrumentos en la obra y el servicio de Dios. Los oficios, hermanos, los oficios de Cristo como rey y sacerdotes fueron prefigurados por ellos. De la unión de estos dos oficios, hermanos, en su persona, Dios y hombre se recibe e imparte la plenitud de la gracia. Entonces vemos, hermanos, Zacarías recibe la respuesta a lo que él quería saber. ¿Qué son estos dos olivos? Y Dios le responde, hermanos, Dios le da la respuesta adecuada. Entonces, el Dios de toda la tierra los ha elegido para que estén a su servicio. Dios te ha elegido, amado pueblo. Dios te ha elegido y te ha elegido para que estén a su servicio. Entonces, cualquier llamado, a la hora que Dios te llame, tú tienes que obedecer. Porque aquel que te ha elegido, aquel que te ha apartado desde antes de la fundación del mundo, te está diciendo, es necesario que tú estés a mi servicio. Qué precioso es, hermanos, qué precioso es cuando el pueblo busca al Señor. Cuando el pueblo, hermanos, entiende lo que Dios quiere para nosotros. Busquemos, hermanos, busquemos por la intercesión y generosidad del Salvador, provisión de esa plenitud que hasta ahora ha bastado a todos sus santos conforme a sus pruebas y ocupaciones. Entonces atendámosle en sus ordenanzas. Deseando, hermanos, ser santificado totalmente en cuerpo, alma y espíritu. Dios, hermanos, Dios te ha llamado, Dios ha despertado, hermanos, ha despertado ese espíritu para que tú ejerzas ese sacerdocio. Cuando Dios, hermanos, cuando Dios nos mandó, hermanos, a guardarnos por un tiempo, le enseñó, hermanos, a los sacerdotes, les enseñó lo que tenían que hacer. Hay muchos, hermanos, que han realizado su labor, hermanos, tal como Dios se los dijo. Pero muchos, hermanos, que también lo han abandonado. Y no olvides que de todo esto Dios va a pedir cuenta. Dios va a pedir cuenta. Porque te dejó una labor para realizar como sacerdote del hogar. Qué precioso es, hermanos, cuando a Dios se le entregan buenas cuentas. Pero también, hermanos, qué horrendo es cuando no entregas cuentas buenas. En el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 3. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casa paternas de Israel les dijeron, no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel. Al Señor Dios de Israel. No tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios. Sino que nosotros, escuche bien, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel. Estos hermanos, estos enemigos afirmaban adorar al mismo Dios. Estaban haciendo creer, hermanos, al pueblo que ellos estaban de acuerdo con sus doctrinas.
Estaban haciendo creer que el mismo Dios era el Dios de los enemigos. Pero vemos, hermanos, que cuando Dios, hermanos, cuando Dios le da el conocimiento a su pueblo, les dice claramente: nosotros unidos edificaremos al Señor. Nosotros unidos, todo el pueblo unido. En un sentido, hermano, esto era cierto. Adoraban a Dios, pero también, hermanos, adoraban a una multitud de dioses. A una multitud de dioses. Y ahí en el libro de Reyes, hermanos, en su capítulo 17, y usted le puede dar lectura. Todo el libro, hermanos, les va a hablar sobre estos enemigos. Pero vemos, hermanos, que a los ojos de Dios, esto no era adoración. Esto no era adoración, hermanos, sino era pecado y rebelión. La verdadera adoración, hermanos, significa devoción únicamente a Dios. Vamos a reedificar. Y todos decían: sí, vamos a reedificar. Pero cuando el pueblo le dice, hermanos, cuando el pueblo le dice: no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a Dios. Porque habían entendido, habían visualizado, hermanos, ya habían visto que ellos eran enemigos. Entonces dice: nosotros, el pueblo, el remanente, el pueblo de Dios va a edificar una casa al Dios de Israel. Aleluya. Entonces, en el libro de Éxodo, hermanos, capítulo 20, versículo 3, dice claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás ídolos ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Para estos extranjeros, hermanos, o para estos enemigos, Dios era solo otro de sus ídolos, hermanos. Y ellos dijeron: los vamos a tener si nosotros tenemos muchos dioses. Entonces un Dios más, ahí que se agregue a la colección. Pero vemos, hermanos, que el motivo de ellos, hermanos, el motivo real era interrumpir, hermanos, el proyecto, hermanos, del templo. Ellos querían, hermanos, a costa de todo, querían interrumpir el proyecto del templo. Los creyentes, hermanos, de la actualidad deben tener cuidado de aquellos que proclaman ser cristianos. De aquellos que se meten, hermanos, solamente para querer detener, hermanos, el crecimiento espiritual en tu persona. El crecimiento espiritual de la iglesia. Dios, cuando despierta un espíritu en ti, Dios despierta el espíritu de crecimiento. Dios despierta ese espíritu, hermano, para que tú veas que el servicio debe de ser únicamente a Dios. En el libro de Zacarías, hermanos, libro de Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces el ángel me respondió y me dijo: es la palabra del Señor a Zorobabel, que le dice:
Yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Sino por medio de mi espíritu. Despertando, hermanos, el espíritu para actuar con poder del Espíritu Santo. Aleluya. Para despertar, hermanos, para actuar con poder del Espíritu Santo. Muchas personas, hermanos, piensan, hermanos, que para sobrevivir en este mundo deben de ser duros. Muchos piensan, hermanos, que para sobrevivir tienen que ser fuertes, tienen que ser inflexibles, tienen que ser personas rudas. Pero Dios dice, no con ejército ni con fuerza, sino solamente con mi espíritu. Solamente con mi espíritu. Solo, hermanos, a través del Espíritu de Dios se logran cosas, hermanos, de valor duradero. Los cautivos, hermanos, que regresaban eran débiles, acosados por enemigos, cansados, desalentados y pobres. Pero algo había en ellos. La alegría de ellos, hermanos, es que a pesar de que traían encima de ellos todo esto, traían a Dios a su lado. Ellos tenían a Dios, hermanos, del lado de ellos. Ellos vivían solamente para Dios. Amado pueblo, amada iglesia, propóngase no confiar ni en su fuerza ni en sus capacidades. Más bien, hermanos, dependan de Dios y actúen con el poder de su espíritu. Tenemos, hermanos, que aprender a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. En el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 7, solo tendré compasión de los habitantes del reino de Judá. Yo mismo los salvaré y para eso no necesito ejércitos ni armas de guerra. Solo tendré compasión de los habitantes del reino de Judá. Yo mismo los salvaré. Yo mismo los salvaré. Aquí vemos, hermanos, esa compasión, hermanos, de Dios. Pero es una compasión, hermanos, que ilumina. Una compasión que ilumina. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14 al 17. Efesios capítulo 5, del 14 al 17. Al 17. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Compasión que ilumina. Despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Dios mandó a guardarte, pero no mandó a que te durmieras. En este tiempo le está diciendo a aquellos que no han cumplido con su misión.
Le está diciendo a aquellos que ocuparon el tiempo para recostarse y dormir, le está diciendo: despierta. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, porque Cristo quiere alumbrarte. Pablo, hermanos, Pablo nos instruye a reprenderlos y denunciarlos, hermanos, que a menudo nuestro silencio puede interpretarse, hermanos, como aprobación. Dios necesita, hermanos, Dios quiere personas que defiendan lo bueno. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere una iglesia, Dios quiere un pueblo que defienda siempre lo bueno. Donde quiera que estemos, que hablemos, hermanos, con amabilidad de lo que es bueno y es verdadero. Pablo, hermanos, Pablo apela, hermanos, a los efesios a que despierten y se den cuenta, hermanos, de la condición peligrosa en la que algunos duermen. Al decir: los días son malos. Los días son malos. En este tiempo, hermanos, en este tiempo mucha gente, y yo creo que todos han escuchado por diferentes medios, han escuchado mensajes, hermanos, de Dios para sus vidas. Pero solamente se conforman en decir: los días son malos, estamos viviendo en tiempos malos. Pero Dios te está diciendo: yo quiero que tú defiendas siempre lo bueno. Pablo, hermano, comunica su sentido de urgencia debido a lo sutil que es lo malo. Necesitamos, hermanos, el mismo sentido de urgencia, porque también nuestros días son difíciles. También nuestros días son difíciles. Pero debemos, hermanos, de mantener nuestras normas en alto, actuar sabiamente y hacer lo bueno. Hacer lo bueno, hermanos, tanto no sea posible. Dios te ha llamado para una misión. Dios ha despertado en ti ese espíritu en el cual te está diciendo: yo te elegí. Yo te elegí desde antes de la fundación del mundo, porque yo he visto tus habilidades. Yo he visto que tú puedes hacer muchas cosas. Y en este tiempo, hermanos, en este tiempo, muchos se dieron cuenta que tenían habilidades. Muchos se dieron cuenta, hermanos, que podían hacer muchas cosas en su hogar. El que no fue mecánico fue carpintero, el que no fue carpintero fue constructor, el que no fue constructor está haciendo otras cosas. Pero se ha dedicado solamente a hacer puras cosas materiales. Pero Dios te está diciendo: yo te elegí. Hoy quiero despertar en ti ese espíritu de servicio. Entonces es tiempo, amado pueblo. Entonces es tiempo de que tú te levantes. Isaías capítulo 60 versículo 1: levántate y brilla, Jerusalén, porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Hoy ha amanecido la gloria del Señor sobre su pueblo. Dios dijo: despierta, Jerusalén. Despierta, levántate y sé fuerte. Jerusalén, ciudad santa, vístete de gala, que los enemigos extranjeros ya no volverán a atacarte. Ya no tengas miedo. Ya no tengas miedo. Porque aquellos que querían
detener la obra, no pudieron hacer nada porque el Señor dijo: yo voy a estar con ustedes. Si los profetas permanecieron con el pueblo, entonces Dios, hermanos, Dios dijo: yo voy a permanecer con ustedes. Dios está con el pueblo, roca de ayuda. Y cuando Dios dice: yo voy a estar con ustedes, Él nos está diciendo: los enemigos ya no volverán a atacarte. Jerusalén, pueblo de Dios, roca de ayuda, levántate, levántate, sacude el polvo. Hoy Dios nos está diciendo: quítate las cadenas del cuello y siéntate en el trono. La gloria del Señor ha amanecido sobre ti. La gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Yo quisiera que allá en sus hogares estén de pie. Sí, Señor. Y si todavía has sentido que no se ha despertado en ti ese espíritu de servicio, yo quisiera que le dijeras al Señor: yo quiero servirte, Señor. Yo quiero servirte. Si tú me has llamado, Señor, yo quiero servirte. Y te voy a servir, Señor, todos los días de mi vida. Despierta en mí ese espíritu, así como lo hiciste con aquellos grandes hombres, así como despertaste el espíritu en el remanente del pueblo de Israel. Así quiero yo, Señor. Así quiero yo que tú despiertes en mí ese espíritu, espíritu de obediencia, espíritu de temor a ti, Señor. Ahí donde estás en tu lugar, ora al Señor. Ora al Señor y dile: yo quiero que tú despiertes todo eso en mí, Señor. Inúndame, oh Dios, con tu santidad. Anhelo estar más cerca de ti. No te dejaré si no me bendices. Derrama tu espíritu en mí. Manda tu fuego, Señor. Manda tu fuego, Señor. Consume el mal que hay en mí. Sediento estoy de ti. Yo quiero verte, Señor. Consume el mal que hay en mí. Sediento estoy de ti. Yo quiero verte, Señor. Manda tu fuego, Señor. Manda tu fuego, Señor. Consume el mal que hay en mí. Sediento estoy de ti. Yo quiero verte, Señor. Consume el mal que hay en mí. Sediento estoy de ti. Yo quiero verte, Señor. Manda tu fuego. Sí, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias, Señor, te damos. Gracias por despertar en nosotros ese espíritu, Señor.
Un espíritu, Señor, de obediencia. Un espíritu de temor, Señor. Tú lo has hecho, bendito Padre, porque nos has encontrado, Padre, en el camino de la misericordia, Padre. Y hoy, Señor, nos has dicho, Padre, que quieres despertar en nosotros ese espíritu, Padre. Espíritu, Padre, de reedificación de nuestras vidas. Quiere despertar en nosotros, Señor, ese espíritu de servicio, bendito Dios. Gracias te doy, Padre, porque en esta hora, bendito Dios, tú estás haciendo grandes cosas en la vida de tu pueblo, bendito Padre. Tú nos has dicho que tú nos has escogido, Señor. Por tanto, este es el tiempo, Padre. Este es el tiempo en el que nosotros reconozcamos tu poder y tu misericordia. En el que nosotros, Padre, sacudamos, Señor, el polvo que hay en nosotros. Y que abramos nuestros ojos, bendito Padre. Y que entendamos, Señor, que tú nos has escogido y nos has traído, Señor, porque ha amanecido, Padre, tu gloria sobre nosotros. Gracias te doy, bendito Dios, en esta hora, por tu pueblo, Señor, y por todo aquel que ha recibido este mensaje, Señor. Allá en sus hogares, Padre, que la presencia de tu Espíritu Santo, Padre, esté con todos ellos, bendito Dios. Gracias, Padre, te damos por habernos escogido, por habernos traído, Señor. Y tú nos has traído, Padre, porque has despertado en nosotros ese deseo de servirte, Señor. Ese deseo de obedecerte. Ese deseo, Padre, de tener ese encuentro contigo, bendito Dios. Te pido, Padre, que tú seas quien sigas, Padre, poniendo en nuestras vidas, poniendo en nuestro corazón ese fuego ardiente, Señor, el fuego ardiente de tu Espíritu Santo. Somos guiados por tu Espíritu, Señor, y somos guiados, Padre, porque somos hijos tuyos, porque tú nos has llamado, tú nos has escogido y tú nos tienes aquí, Señor, para servirte solamente a ti, bendito Padre. Gracias por permitir, Señor, por permitir sacudir, Padre, todo aquello que no nos ayudaba a acercarnos a ti. Hoy lo sacudimos, Señor, y nuevamente, Padre, comenzamos, Señor. Comenzamos, bendito Padre, reiniciamos nuestras vidas, Señor, para tu servicio. Te alabamos, Señor, te alabamos y te glorificamos. Bendito Dios. Pedimos que la gracia tuya, Señor, de tu Espíritu Santo sea con todos, todo tu pueblo, Señor, allá en sus hogares. Te pido, Padre, que tú seas quien guarde sus vidas. Tú has dicho que ángeles, Señor, ángeles tuyos acampan alrededor nuestro. Siempre nos defienden, Señor. Por eso te pido que en todo el camino, Señor, y durante la noche tú estés con nosotros. Gracias por guardarnos, Señor, por guardar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, alabamos tu nombre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados. Manda tu fuego, Señor. Manda tu fuego, Señor. Consume el mal que hay en mí. Sediento estoy de ti. Yo quiero verte, Señor. Consume el mal que hay en mí.
sediento estoy de ti. Yo quiero verte, Señor.